Bien, vamos a ver hoy cómo resolver problemas de magnitudes directamente proporcionales. Y lo vamos a ver con dos métodos. El método de reducción a la unidad y el método de la regla de 3 simple y directa. Ambos métodos, por lo que yo he visto en los ejercicios que me habéis hecho durante esta semana y anteriormente en clase, los conocéis. Los conocéis, lo que pasa es que a lo mejor no los conocéis con este nombre. Bien, vamos a verlo, como digo, a través de un ejemplo, del mismo ejemplo. Vamos a resolver un problema de dos formas diferentes. Uno por reducción a la unidad y la otra forma por regla de 3 simple y directa. En el primer caso, reducción a la unidad, dice el problema lo siguiente. Si 5 lápices cuestan 2 euros, ¿cuánto costarán 8 lápices? Este problema lo sabéis resolver todos. Y de la manera más rápida que lo hacéis vosotros, o más común, digamos, es la de reducción a la unidad. Lo que pasa es que ahora vamos a seguir un orden, ¿no? El orden es el siguiente. Primer paso, determino si las magnitudes que aparecen en el problema son directamente proporcionales. Y en este caso, las magnitudes son número de lápices y el dinero, el coste total. Tenemos aquí, las magnitudes, número de lápices y precio sí que son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo compro el doble de lápices, pues me costará el doble de dinero, ¿no? El paso 2 sería ver el dato, localizar el dato que yo tengo. Y el dato que nosotros tenemos aquí, te lo da el problema. El dato es que 5 lápices cuestan 2 euros. Ese es mi dato numérico. El paso 3 ya consiste en reducir a la unidad, es decir, calcular lo que cuesta un lápiz. ¿Y cómo consigo yo saber lo que cuesta un lápiz? Pues si los 5 me cuestan 2 euros, yo 2 euros lo divido entre 5 para saber cuánto me ha costado cada lápiz, ¿no? Entonces tendríamos que al dividir 2 entre 5 me sale 0,40 y eso es lo que cuesta un lápiz. Un lápiz cuesta 40 céntimos, ¿no? Y ahora ya el paso 4 es decir, vale, pues si un lápiz cuesta 40 céntimos, 8 ¿qué costará? Pues multiplico 8 por 0,40, ¿no? Ese sería el paso 4. Y con eso se contesta la pregunta, ¿no? Se hacen las cuentas, se multiplica 0,4 por 8 y me sale 3,2. Así que 8 lápices costarán 3,2 euros. Bien, este procedimiento es el de reducción a la unidad. Vamos a resolver este mismo problema ahora por regla de 3. Bien, empezamos el mismo problema. El problema es si 5 lápices cuestan 2 euros, ¿cuánto costarán 8 lápices? La primera pregunta y el primer paso es el mismo. Determinar si las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. Pues sí, en este caso, lo mismo que antes, las magnitudes, número de lápices y coste total son directamente proporcionales porque si yo compro el doble de lápices, pues me costará el doble, ¿no? El segundo paso es escribir las dos magnitudes. En primer lugar, el número de lápices y en segundo lugar, el coste, ¿vale? El coste, como viene en euros y no en céntimos, hay que indicarlo siempre. Tercer paso, escribimos el dato, que sería 5 lápices cuestan 2 euros, y ahora el siguiente paso sería poner la pregunta, ¿no? Poniéndonos la pregunta, ¿cuánto nos van a costar a nosotros 8 lápices? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues ponemos que 8 lápices nos costarán X euros, porque siempre a lo que desconocemos, y ya después de ver el álgebra, lo llamamos X, ¿no? Eso lo pondríamos así. 8 lápices cuestan X dinero, ¿no? X euros, perdón. Bien, y una vez ya está esto planteado de esta forma, lo que hacemos ahora es uso de la definición de magnitudes directamente proporcionales y la relación que hay entre ellas, y lo que planteamos es la proporción entre los datos de una y de otra. Es decir, se sabe que 5 es a 8 como 2 va a ser a X, ¿no? Se plantea la proporción de la siguiente forma. 5 partido 8 es lo mismo que 2 partido X. Y en esa proporción que ya se ha planteado ahí, lo que se hace ahora calcular es la X, que nosotros lo hemos llamado en este tema cuarto proporcional, pero que se calcula simplemente multiplicando en cruz, ¿no? Se despeja la X y nos quedaría que X es igual a 8 por 2 dividido entre 5, que como vemos ahí escrito sale 3,2. Lo mismo que antes, 8 lápices nos van a costar 3,2 euros.
Y esta es la forma de resolver el problema por el método de regla de 3 directa, simple y directa, ¿vale? Bien, por practicar un poco más, proponemos otro problema aquí que dice lo siguiente. Si 15 grifos iguales arrojan 90 litros de agua, ¿cuántos litros de agua arrojarán 13 grifos? Bien, vamos a resolver este por reducción a la unidad. Tendríamos que primero determinar las magnitudes que intervienen en el problema. Y las magnitudes que intervienen en el problema son número de grifos y litros de agua que arrojan, ¿no? Entonces, cuantos más grifos, como los grifos son iguales, cuantos más grifos tenga, más litros de agua arrojarán, ¿no? Y si tengo el doble de grifos, pues el doble de agua que van a arrojar. Por lo tanto, el número de grifos y los litros de agua que arrojan son magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Vale, como son directamente proporcionales, podemos resolver el problema por reducción a la unidad. Hay que buscar ahora el dato. El dato es que 15 grifos arrojan 90 litros, ¿no? Dato, pues 15 grifos arrojan 90 litros de agua, ¿no? Bien. Y ahora, el tercer paso, el importante, reducción a la unidad aquí. Vamos a ver cuánta agua arroja un grifo. Bueno, pues simplemente tenemos que dividir los 90 litros entre 15 para saber lo que arroja, cuántos litros arroja cada grifo, ¿vale? Y ahí nos salen 6 litros. Entonces estos son 6 litros por grifo. Cada grifo arroja 6 litros. Así que sabiendo eso, mi cuarto paso será multiplicar 13 grifos que tengo por los 6 litros que arroja cada grifo. Y así me saldrá el total de litros de agua que van a arrojar los 13 grifos. Y eso sería 78 litros. ¿Vale? Comprobamos aquí en la aplicación que si el resultado lo hemos hecho bien, ¿de acuerdo? Y me sale que sí, que el resultado es 78. Y además aquí en la aplicación podéis vosotros comprobar la solución y os lo corrige. Aquí lo ha resuelto por regla de 3. Vamos a comentarlo ya que lo tenemos resuelto y ya vemos de dos formas distintas este problema también. El primer paso, determinar que las magnitudes son directamente proporcionales, igual que antes. En el segundo paso, llama X a los litros de agua que arrojarán 13 grifos y plantean los datos como habíamos visto antes, en dos columnas. En la primera columna se pone el número de grifos y en la segunda columna los litros de agua. En la primera fila se pone el dato que da el problema, que 15 grifos arrojan 90 litros de agua, y en la segunda fila, pues aquello que queremos calcular. 13 grifos arrojarán X litros, ¿no? El siguiente paso, planteamos la proporción 15 es a 13, como 90 tiene que ser a X, y de esa proporción que se ha planteado se despeja la X multiplicando en cruz, ¿no? 15 por X va a ser lo mismo que 90 por 13, y de ahí, 90 por 13 te lo hacen y dice que sale 1170, y esto es una ecuación de grado 1, se despeja pasando el 15 dividiendo al 1170 y al final salen 78 litros, igual que no había salido en este otro procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, los dos procedimientos deberíais manejarlos por igual. Ya luego elegís vosotros el que más convenga y el que mejor se os dé, pero deberíais intentar aprender los dos. Para que repaséis un poco lo que podéis hacer en los ejercicios que vienen en la aplicación y que luego podéis resolver, comprobar las soluciones. Os los pongo a continuación.